Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto y un honor estar con ustedes y más ahora en este Congreso Nacional Internacional de AMEC, de la Asociación Mexicana para el Estudio Climaterio 2023. Quisiera dar las gracias, sobre todo, a los profesores organizadores, a la doctora María Antonia Basavilbaso Rodríguez, profesora titular y presidenta de AMEC, y al profesor adjunto al doctor Víctor Manuel Vargas Hernández y a la doctora María Antonia Valdés Vargas, que además son muy buenos amigos todos y todas. Así que, pues vamos a iniciar. Muchas gracias por la invitación. Como les decía, para mí siempre es un honor estar en AMEC. Todos los que me conocen saben que este es mi querido hospital, el Hospital Luis Castelazo Ayala del IMSS, mi alma mater. Esta es mi casa actualmente, el Hospital Ángeles Pedregal. La charla que preparamos para ustedes el día de hoy, cardioprotección en el climaterio, ciencia o ficción. Al final de esta charla, ustedes decidirán si hay las suficientes bases, la suficiente información, evidencia suficiente para poder determinar si hay o no cardioprotección con la terapia hormonal en la menopausia. Este es mi conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés. Como ustedes saben, quien me hizo favor de invitar fue AMEC, directamente los profesores organizadores, y entonces no tengo ningún sesgo, no hay ninguna invitación por ninguna casa comercial, así que como siempre les voy a presentar toda la información, toda la medicina basada en evidencia, para que ustedes si gustan la puedan consultar. Y bueno, empezamos con estos datos muy interesantes de esta guía de práctica clínica de la Sociedad Interamericana de Cardiología, donde vean los datos que nos da, sobre todo muy actualizados. Las cifras globales, de acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas, actualmente la población mundial es de al menos 7.700 millones de personas, digamos un 49.5% de mujeres, más de 3.800 millones de mujeres en el mundo. Y obviamente, hablando de fundamentos de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, ocasionando cerca de 15.2 millones de defunciones. Esto es al igual tanto en hombres como en mujeres, incluso en algunos países desarrollados mueren más mujeres que hombres. Y esto, pues ahí es donde decimos que sí hay cardioprotección con los estrógenos. Una vez que la mujer pierde sus estrógenos, concretamente el estradiol, deja de tener esa protección a nivel cardiovascular. Hay unos datos que son interesantes, estos datos, factores de riesgo cardiovascular tradicionales, bien reconocidos, y aquí nos dan, voy a poner por cuestiones de tiempo, solamente estos factores de riesgo únicos, no reconocidos, pero que vean cómo esta información que nos da ponen a la menopausia precoz muy importante esas pacientes que tienen falla ovárica prematura, valorar la terapia hormonal, ponen a la terapia hormonal como un factor de riesgo, la edad de la menarca, ovario poliquístico importante, así que insuficiencia ovárica prematura, ya la habíamos mencionado aquí, preeclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmino y recién nacido con bajo peso. Ver todos los factores de riesgo que sí pueden estar presentes a nivel cardiovascular y que a veces los obviamos cuando vamos a tener en cuenta, por ejemplo, un recién nacido con bajo peso. Y aquí nos dan también en esta artículo o en esta medicina basada en evidencias, la clasificación de riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres, esto que debemos de tenerlo muy presente, y vean cómo inclusive lo ponen como alto riesgo, estado de riesgo, cuando hay uno o más de estas patologías. No me voy a detener a leerlas todas porque si no se nos acabaría el tiempo, pero sí hay datos importantes, por ejemplo, diabetes, enfermedad renal crónica, ¿no? Esos datos, todos estos que están aquí presentes, debemos de considerarlos igual cuando vamos a decidir conjuntamente dar una terapia hormonal. Y luego también nos ponen aquí ya no en alto riesgo, sino que sí está en riesgo, igual uno o más. Y estos también debemos de tomarlos muy en cuenta cuando decidamos dar una terapia hormonal. Por ejemplo, si es fumadora, la presión arterial, si hay dislipidemia,
¿no? El sedentarismo, que es muy importante. Entonces, antecedentes de preeclampsia, vean, diabetes gestacional, hipertensión inducida por en el embarazo, ya son pacientes en riesgo y que nosotros debemos de tomarlos en cuenta. ¿Cuál sería, entonces, una salud cardiovascular ideal? Vean, aquí están los valores de colesterol, normotensa, glucosa por abajo de 100, que inclusive los nuevos parámetros a nivel mundial dicen que debemos tener glucosa por abajo de 90, obviamente que no haya en absoluto ni sobrepeso ni obesidad, que no fume, que haga ejercicio y una dieta saludable. Esto, bueno, sería un mensaje para todos, no solamente para las pacientes que están en el climaterio y que estamos valorando dar una terapia hormonal. Sería lo ideal. Entonces, como siempre lo he dicho, la razón para prescribir terapia hormonal en la menopausia, pues es mejorar su calidad de vida y sobre todo aquellas pacientes que se ven alteradas por los trastornos vasomotores. ¿Qué mujeres requieren esta terapia hormonal? Obviamente está aprobada ya por muchas instancias, inclusive International Menopause Society, la NAMS, pero la FDA dice que hay 4 indicaciones que son muy importantes: síntomas vasomotores, moderados a severos, prevención de osteoporosis, ojo, esto que siempre ha estado muy cuestionado, prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, tratamientos del hipoestrogenismo causado por hipogonadismo como forectomía bilateral o insuficiencia primaria ovárica, y tratamiento, en este caso, de los síntomas vulvovaginales, lo que es, en este caso, el síndrome genitourinario de la menopausia. Estos serían las 4 principales indicaciones de terapia hormonal. Inclusive la guía de la FDA dice que para el tratamiento de este síndrome genitourinario en la menopausia, en ausencia de indicaciones para terapia estrogénica sistémica, se sugiere el uso de dosis bajas o, en este caso, terapia estrogénica vaginal tópica, y es un nivel 1. Entonces, eso también ha estado ya perfectamente documentado, que si no se puede dar terapia estrogénica sistémica, podemos y debemos darle a esa paciente terapia estrogénica vaginal. Entonces, esto, vean, aquí está el artículo, es un artículo también muy interesante y reciente, que esto ustedes ya lo saben, los receptores estrogénicos que se han identificado perfectamente bien, y hay 2 subtipos: el alfa, que fue descubierto en 1958 y que principalmente tiene una alta expresión en útero, testículos, ovarios, próstata, músculo, riñones, piel, y los receptores beta, que fueron descubiertos en el 96, y ahí donde tiene una expresión importante también en ovarios, colon, tejido cerebral, los riñones y el sistema reproductor masculino. Entonces, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular mediada por estrés oxidativo, y esto se da después de la menopausia, entonces ahí empezamos a ver datos importantes de ese daño. Después de la menopausia, la producción de estrógenos se reduce considerablemente, y estaríamos hablando de estradiol, por supuesto, ¿sí? Esa producción de estrógeno extraovárico se vuelve dominante. Durante este periodo, el principal estrógeno plasmático es la estrona, que sabemos que es un estrógeno muy débil y es obviamente menos eficaz e importante que el estradiol. Las mujeres premenopáusicas tienen niveles más altos de óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es un potente vasodilatador que protege al corazón e inhibe la producción del músculo liso en las enfermedades del corazón. Entonces ya desde aquí vemos todo el daño que se está produciendo simple y sencillamente por la falta de estradiol. Entonces, después de la menopausia, debido a la disminución de los antioxidantes de estradiol, las mujeres posmenopáusicas tienen más probabilidades de sufrir una enfermedad, en este caso un estrés oxidativo, que las mujeres en edad reproductiva, y obviamente la incidencia de enfermedad cardiovascular va a ir aumentando. Entonces, vemos que además de esta reducción significativa de estrógeno, aumenta el nivel de ácidos grasos libres, lo que hace que las mujeres posmenopáusicas sean más propensas a desarrollar síndrome metabólico. Ahí está la obesidad, el sedentarismo, dislipidemia y obviamente resistencia a la insulina, que entonces ya esto en conjunto, el estrés oxidativo, los ácidos grasos libres, la resistencia a la insulina, síndrome metabólico,
Entonces, son factores importantes de riesgo para enfermedad cardiovascular. O sea, es muy claro, por eso aumenta enormemente la posibilidad de muerte por infarto en la mujer, en este caso en la etapa de climaterio, pero por supuesto en la posmenopausia. ¿Cuáles serían los beneficios de la terapia hormonal? Bueno, sobre todo a nivel cardiovascular, ya desde hace muchos años, y se mencionaba un nivel de evidencia B, los estudios observacionales apoyan que la terapia hormonal puede prevenir la aterosclerosis y reducir eventos coronarios. Vean muchas presentaciones al respecto, muchos estudios. La terapia hormonal mejora muchos aspectos de ese síndrome metabólico. Por eso quise ponerlo al principio, porque si lo mencionamos así, bueno, ¿y por qué síndrome metabólico? Ahora sabemos por qué. Sí, obviamente tiene mucho que ver también con esa dislipidemia, cómo aumenta colesterol, cómo aumentan triglicéridos, cómo aumentan las proteínas LDL, que son obviamente muy lesivas. Y existe evidencia de que la terapia hormonal puede tener efecto cardioprotector si se inicia en etapa temprana. Ojo, muy importante considerar iniciar la terapia hormonal en la etapa de transición antes llamada premenopausia y por supuesto en la perimenopausia. Hay mucha gente que va a decir, bueno, yo la inicié en la posmenopausia. Está bien, bueno, no, si no hubo oportunidad de hacerlo antes, ni modo, el hubiera no existe, pero si hay esa posibilidad, hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, nuevas evidencias, ¿no?, de beneficios cardiovasculares en la terapia hormonal en la mujer posmenopáusica. Y vean este artículo muy interesante, Transición a la menopausia y riesgo de enfermedad cardiovascular, implicaciones para el momento de la prevención temprana. Esto está ahí el artículo de Circulation, esta es la Asociación Americana del Corazón. La evidencia sugiere que los efectos de la terapia hormonal en la progresión de la aterosclerosis y los eventos cardiovasculares varían según la edad o el tiempo transcurrido desde la menopausia hasta que se inicia la terapia hormonal. Específicamente puede ocurrir efectos benéficos, y por eso lo subrayé, sobre los resultados de enfermedad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas cuando se inicia la terapia hormonal en mujeres por abajo de los 60 años, ojo, o que hayan pasado menos de 10 años desde la menopausia. Entonces, ahí está clarísimo. Si nosotros respetamos este concepto, que además es en general, no solamente para protección cardiovascular, podemos darle ese beneficio sobre todas las pacientes en enfermedad cardiovascular. Mientras que pueden producirse efectos nulos o nocivos, inclusive nocivos, cuando iniciamos la terapia ya en una edad mayor de 60 años o que hayan pasado de la menopausia más de 10 años. Ejemplo, ¿cuándo fue su menopausia? A los 50 años. ¿Y qué edad tiene ahorita? 63. Ya no sería indicado dar la terapia hormonal. Entonces, en la década de los 90 se realizaron ensayos clínicos de prevención secundaria, en este caso el estudio HERS, ¿no?, estrógeno-progestina, y se vio, en este caso, los accidentes cerebrovasculares con edades promedios de inicio de 67 y 72 años respectivamente. Ninguno de estos ensayos encontró beneficios para la terapia hormonal, sobre todo por las edades. Y bueno, el famosísimo WHI, que todo mundo lo conocemos como un parteaguas para la decisión de terapia hormonal, no encontró protección contra enfermedad cardiovascular o cardiopatía coronaria en la cohorte general, porque era una edad media de 63 años y habían pasado más de 12 años. Recuerden que todas eran pacientes posmenopáusicas. Entonces, más estudios observacionales por todas las causas. Se redujo un 31% en relación con placebo en mujeres de 50 a 59 años de edad. La prueba de tendencia por edad fue significativa, lo que indica un contraste en la mortalidad entre mujeres jóvenes y mayores, la importancia de iniciarlo a temprana edad. Y vean esto, un metaanálisis de ensayos aleatorizados en mujeres posmenopáusicas jóvenes, edad media de 55 años, sugirió una reducción del 27% con un riesgo relativo por abajo de 1 en la mortalidad con terapia hormonal en comparación con ningún tratamiento. Entonces, si yo le doy terapia hormonal a esa mujer otra vez en una etapa que ya la indicamos, una etapa temprana, podemos reducir la mortalidad
por cardiopatía coronaria. Y entonces los metaanálisis limitados a datos de ensayo estratificados por edad o tiempo desde la menopausia mostraron que la terapia hormonal puede disminuir la cardiopatía coronaria y la mortalidad por todas las causas hasta en un 48% cuando se inicia en mujeres por abajo de los 60 años y que no hayan pasado más de 10 años de la menopausia. Entonces, en una revisión sistemática de Cochrane, la librería Cochrane, lo más reciente para enfermedad cardiovascular y prevenir cardiopatía coronaria en las mujeres posmenopáusicas, otra vez entre las mujeres que iniciaron la terapia hormonal, para ya no ser repetitivo, desde la menopausia. Hay que tomar muy en cuenta estos datos. El riesgo de cardiopatía coronaria se redujo aproximadamente a la mitad. Vean, interesante, ahí está el riesgo relativo por abajo de 1, 0.5, y la mortalidad por todas las causas en un 30%. Yo creo que estos datos son contundentes. Ustedes me podrán decir al final de esta charla qué es lo que opinan. Entonces vean todo esto para evaluar los riesgos y la mortalidad por todas las causas después de lo del WHI. Fueron seguidos después de la finalización del ensayo durante una mediana de 8 años, con esta que ya sabemos, estrógenos conjugados, acetato de medroxiprogesterona, y 6 años, bueno, casi 7, en el brazo que solamente tenía estrógenos conjugados. En ambos casos, los resultados posteriores a la intervención fueron neutrales para cardiopatía coronaria y accidente cerebrovascular, embolia pulmonar y mortalidad por todas las causas. Entonces, el Estudio Nacional Finlandés, vean, casi 2 millones de mujeres, en este caso, con varios años de seguimiento, y fueron edad inicial entre los 40 y 107 años, informó mayor aumento del doble de muertes cardíacas y por accidente cerebrovascular en el primer año después de suspender la terapia hormonal. Ojo, este dato es importante. También hay riesgo si nosotros suspendemos la terapia hormonal, en este caso en una mediana de edad de 52 años y al finalizar de 59. Entonces, nuevamente, o sea, iniciar la terapia cuando debemos de hacerlo, ya lo dijimos muchas veces, y que está perfectamente documentado, y también cuando la suspendemos, o sea, realmente no hay un límite de edad para poder continuar nuestra terapia hormonal. Claro, si hay indicaciones precisas, lo suspendemos, por supuesto, ya dijimos ir disminuyendo poco a poco, paulatinamente, pero ahí está, este dato también es contundente. Entonces, desde hace muchos años, la International Menopause Society, estamos hablando desde el 16, ¿no? Evidencia sólida y consistente de que la terapia estrogénica puede ser cardioprotectora si se inicia alrededor, ¿no? O en el momento de la menopausia. Entonces, clarísimo, hay una ventana de oportunidad para hacerlo. Aquí lo vemos, dañina, vean, ya desde el 2016, si se inicia después de 10 años de la menopausia. Entonces, ya desde hace muchos años tenemos clarísimo este concepto y debemos respetarlo, porque luego también dicen, y podré, y lo haré. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, la medicina basada en evidencia es clara, es contundente. Igual si se inicia antes de los 60 años, ya vemos aquí, la terapia estrogénica sola reduce la cardiopatía coronaria y la mortalidad por todas las causas. Entonces, es lo mismo, ¿no? No quiero ser otra vez repetitivo, porque hay más reciente otros metaanálisis de los resultados de 13 años del WHI, todos muestran una reducción constante de la mortalidad por todas las causas por dar terapia hormonal. También el Colegio Americano de Endocrinología dice que es un nivel de evidencia B, esto ya fue en el 17, esta opinión de estas dos asociaciones importantes, dicen que hay evidencia suficiente para sugerir un beneficio clínico sobradamente fuerte para cambiar las pautas anteriores sobre el uso de terapia hormonal y la protección de la enfermedad cardiovascular. Seguimos avanzando. Otra vez, International Menopause Society, ya en el 19, dice: los estudios epidemiológicos y observacionales sugieren que la terapia hormonal puede ejercer efectos cardioprotectores con una reducción sustancial en mortalidad y morbilidad por enfermedad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas. Vamos avanzando, 2022, recientemente en AMS, lo mismo, otra vez la edad, los años que han pasado la menopausia,
Los efectos favorables de la terapia hormonal en la cardiopatía coronaria y la mortalidad por todas las causas debe considerarse frente a posibles aumentos raros en los riesgos de cáncer de mama, tromboembolismo venoso y accidente cerebrovascular. O sea, son más los beneficios que los posibles riesgos, y ya lo menciona, raros. La terapia hormonal no está probada. Eso es lo que llama mucho la atención. Después de ver toda esta información contundente, dice que la terapia hormonal no está aprobada por el gobierno como tratamiento primario de cardioprotección, o tampoco cardioprotección secundaria, es un nivel 1. Es por eso tanta controversia sobre este tema. Entonces, importante el inicio, ya se vio, las mujeres posmenopáusicas recientes redujeron o no tuvieron ningún efecto sobre progresión de la aterosclerosis subclínica si lo iniciamos a temprana edad, y calcificación de la arteria coronaria en estudios aleatorizados y pruebas controladas nivel 1. Los datos de observación y los metaanálisis muestran un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular en las mujeres, otra vez, que iniciaron la terapia oportunamente, y los metaanálisis muestran un efecto nulo de la terapia hormonal, en este caso a nivel cardiovascular, después de excluir los ensayos abiertos. Entonces, es ahí los cuestionamientos. Yo podría concluirles esto de todo lo que les he presentado. Los datos de observación y los metaanálisis muestran un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular en mujeres que inician la terapia hormonal cuando son menores de 60 años o dentro de los 10 años del inicio de la menopausia, es un nivel 2. Las mujeres que inician la terapia hormonal a partir de los 60 años o más años de la menopausia, 10 o más desde su inicio, están en mayor riesgo absoluto de cardiopatía coronaria. Por eso, muy importante, fenómenos tromboembólicos, accidente cardiovascular o accidente cerebrovascular, que las mujeres que lo iniciaron a temprana edad. Entonces, no lo inicien, no inicien la terapia después de estas fechas que hemos mencionado, y es un nivel 1. Los efectos de la terapia hormonal en la cardiopatía coronaria pueden variar, ¿sí?, según cuando se inicie la terapia, ya decíamos, en relación con la edad. Y esto es lo que pasa cuando nosotros damos a temprana edad, ya decíamos, en la etapa de transición o perimenopausia, o con los datos que hemos mencionado. El estradiol es un potente vasodilatador, disminuye la inflamación y disminuye la progresión de las lesiones. Pero ¿qué pasa si lo iniciamos después de los 60 años o más? Entonces ya ahora el estrógeno, estradiol, aumenta la vasoconstricción, la inflamación, la inestabilidad de las placas, de las metaloproteasas, y aumenta la trombosis, el riesgo de trombosis por esta separación o desprendimiento de las placas de ateroma. Entonces, efecto benéfico de los estrógenos, aquí tienen ustedes perfectamente bien la información, la bibliografía. Es un estrógeno, es un artículo también muy reciente. Y vean, el estrógeno disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular al regular a la baja los marcadores inflamatorios, como en este caso las quimiosinas y las moléculas de adhesión celular para combatir la aterosclerosis. Datos todavía más interesantes. Además, puede estabilizar las placas ateroscleróticas al reducir la expresión de las metaloproteinasas de la matriz y la producción del inhibidor activador de plasminógeno. Entonces, vamos viendo todavía más beneficios. Adicionalmente, las altas concentraciones de estrógeno, por supuesto estradiol, promueven la vasodilatación al producir prostaciclina, inhibir la síntesis de endotelina y bloquear los canales de calcio. Entonces, si ya con todo esto seguimos dudando su beneficio, aparte de los beneficios para el sistema cardiovascular, el estrógeno también tiene un efecto sobre los biomarcadores de la actividad vascular. Entonces, ese efecto benéfico de los estrógenos, un estudio sobre mujeres posmenopáusicas normales reveló que tomar estrógeno durante un año redujo significativamente los niveles de catecolaminas, la presión arterial media y las lipoproteínas de baja densidad, mientras que aumentan los niveles de nitrito y nitrato. Entonces, los estrógenos aumentan las proteínas de unión, en este caso la globulina captadora de hormona sexual o fijadora de hormona sexual,
el mantenimiento del agua, el equilibrio de sodio en el cuerpo y distribuye los lípidos al aumentar las cardioprotectoras y disminuir las lesivas. La incidencia de enfermedad cardiovascular es menor en mujeres premenopáusicas que en hombres de la misma edad, pero aumenta significativamente después de la menopausia, que esto ya lo habíamos mencionado. Este fenómeno demuestra que el estrógeno tiene un efecto protector, y ahí estamos hablando reiteradamente, efecto protector sobre el sistema cardiovascular, lo cual es innegable. Esto deberíamos de ponerlo en un cuadro en nuestro consultorio para tener la tranquilidad y la seguridad que si lo hacemos correctamente, la terapia hormonal va a ser nuestro mejor aliado, sobre todo para nuestras pacientes. Bien, entonces, en esta otra revisión muy reciente, febrero, vean de llama del 2023, el estimador de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica del Colegio Estadounidense de Cardiología se puede tomar o se puede utilizar la toma de decisiones de tratamiento en función de la edad y el tiempo transcurrido desde el inicio de la menopausia. Los riesgos de enfermedad cardiovascular con la terapia hormonal son más bajos entre las mujeres más jóvenes, ya habíamos dicho la edad del inicio de la menopausia, que entre las mujeres mayores. Entonces, todo el mundo habla de este lineamiento, esta línea de corte de cuándo debemos iniciar la terapia hormonal, y entonces sí nos va a dar todos los beneficios que hemos hablado. La opinión de expertos es razonable que las mujeres consideren la terapia hormonal oral o transdérmica si tienen menos del 5% del riesgo calculado, por eso les puse al principio, de eventos de enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Muy importante lo que nos mencioné al principio de esta charla para evaluar precisamente esos riesgos, y entonces, ahora todavía con más fundamento, podemos dar el beneficio. Entonces, se prefiere el estrógeno transdérmico en aquellas que tengan riesgo moderado, ahí tienen 5 o 10%, no se ha diseñado, ¿sí?, específicamente para probar los efectos de la terapia con estrógenos transdérmicos en las tasas de tromboembolismo venoso para enfermedad cardiovascular, en comparación con los estrógenos orales. Los estrógenos transdérmicos obviamente evitan ese primer paso hepático, lo que resulta en menos efectos adversos sobre la coagulación y los biomarcadores inflamatorios, y posiblemente evita un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Y esto también queda clarísimo. Si nosotros consideramos que esta paciente puede tener un mayor riesgo, y aquí están los porcentajes a nivel cardiovascular, pues no le demos la vía oral. Mejor pensemos en una vía transdérmica, que además tenemos excelentes alternativas. Y eso lo hablamos con la paciente y le queda muy claro. Aquellas con alto riesgo, vean, más del 10%, deben considerar opciones de terapia no hormonal. Otro dato importantísimo, no es que a todas las mujeres tengamos que darles terapia hormonal sí o sí, no, por supuesto tenemos que evaluarla muy bien, y si consideramos que hay un mayor riesgo, y aquí está inclusive en porcentaje, pues démosle otro tipo de terapia, ofrezcámosle una terapia no hormonal. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen todas estas instancias? Hemos hablado North American Menopause Society, estos buenos artículos de International Menopause Society, de NICE. Estos son los beneficios de la terapia hormonal en la mujer en el climaterio. Es eficaz para el tratamiento del síndrome vasomotor. Es lo mejor, no hay mejor tratamiento para quitar los trastornos vasomotores. Eficaz, muy eficaz en el síndrome genitourinario de la menopausia. No se les olvide que si queremos un efecto inmediato, hay que darlo vía vaginal, además de la terapia sistémica. ¿No se puede terapia sistémica? Bueno, démoslo vía vaginal solamente. Mejora la calidad de vida de la paciente, previene la pérdida de masa magra y mantiene la tonicidad muscular. Eficaz para el tratamiento de las alteraciones de estado de ánimo, muy importante. Previene el déficit cognitivo, memoria y concentración. Prevención de osteoporosis y, nuevamente, vean, aquí están las instancias, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y entonces, por eso decimos, las mujeres después de los 30 no cumplen más años, ¿no? Más bien suben los grados de belleza, sabiduría y encanto, y si no,
Pregúntele a tantas mujeres y después de los 50, 60 años que siguen siendo guapísimas, sensuales. Ahí tienen a Maribel Guardia, ¿no? Que es el estandarte de todas las mujeres de esa edad y que demuestra, pues, que puede seguir siendo muy guapa, muy sensual y, por supuesto, les puedo asegurar que debe tomar terapia hormonal. ¿Cuál sería el riesgo de no dar una terapia hormonal? Bueno, el no usar terapia hormonal podría implicar no solo el deterioro de la calidad de vida, sino que también se ha planteado que pudiéramos estar perdiendo una oportunidad de oro importantísima de disminuir el riesgo de enfermedades crónicas en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, veámoslo al revés. ¿Cuál es el riesgo de no ofrecerle a esa paciente una terapia hormonal? Y bueno, ¿qué podemos concluir? Me encanta esta imagen, ¿no? Preciosa, y este pensamiento de Pablo Picasso: cuando se es joven para toda la vida. Y nosotros de verdad podemos ayudarle a nuestras pacientes, y no digo nuestras en el sentido de pertenencia, sino a las pacientes que nos hacen favor de vernos, podemos darles ese beneficio, inclusive a nuestras familias, ¿no? A nuestra mamá, a nuestra esposa, a nuestra compañera. Las expectativas tempranas positivas para la terapia hormonal, la investigación en evolución ha demostrado el momento de inicio es probablemente relevante, es importantísimo. Yo le quitaría el probablemente, es relevante para el beneficio coronario y que puede haber diferencias según la vía de administración y el régimen de tratamiento. Las recomendaciones actuales de las principales sociedades especializadas en esta área respaldan el uso de la terapia hormonal en mujeres con menopausia reciente con las indicaciones adecuadas. La evidencia respalda el beneficio cardiovascular de la terapia hormonal en la menopausia, iniciada a temprana edad, en el momento indicado, que ya lo hemos mencionado, y obviamente en mujeres con una menopausia natural. Pero claro, también hay que valorar muy bien, y por supuesto que está indicado en la terapia hormonal en la mujer con fallo ovárica prematura, con mayor razón inclusive. Los beneficios de la terapia hormonal, es decir, incluyen índices más bajos de diabetes, menor resistencia a la insulina y protección contra la pérdida ósea. Vean otros beneficios que a veces olvidamos. Ahí está: la resistencia a la insulina, pérdida ósea, diabetes. Parecen superar los riesgos para la mayoría de las mujeres con menopausia temprana. Las mujeres perimenopáusicas deben recibir orientación individualizada sobre la terapia hormonal y las opciones de tratamiento, en particular cuando hay síntomas vasomotores. Y bueno, la pregunta es: ¿cómo queremos envejecer? Ahí tenemos muchas muy buenos ejemplos de lo que es la gente que se cuida. Obviamente hay que hacer ejercicio, obviamente hay que tener una buena alimentación, pero por supuesto la terapia hormonal nos dará siempre una herramienta principal en la prevención de enfermedades y el mantenimiento de la calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención. Me he pasado unos minutitos del tiempo que tengo establecido, pero creo que era muy importante, y mi conclusión contundente es que hay ciencia, hay medicina basada en evidencia, hay muchos estudios que respaldan que sí puede haber cardioprotección en las pacientes cuando iniciamos la terapia hormonal a temprana edad. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Cuídense, bendiciones para ustedes y sus familias. Un abrazo.